Hola, buenas. Lamentablemente creo que hubo una confusión con la hora y no pudimos tener la sección, pero en vivo, que hubiese sido ideal, pero vamos a hacerla por aquí. Voy a dejar esto grabado. En el fondo lo que queríamos ver hoy era un repaso de lo que vimos la sesión, la primera sesión, la sesión de introducción, porque creo que nos ha costado mucho partir. Yo pido las disculpas correspondientes, de verdad hemos tratado de hacer todo, pero han habido algunas dificultades. Y sobre todo quiero que aprendamos a usar R como calculadora y trabajar datos numéricos. En R hay distintos tipos de datos y los datos son información. Podemos tener información de distintos tipos, ¿verdad? Porque un nombre es información, pero un número de teléfono también y no son lo mismo. Una cuenta corriente es un tipo de información que aunque sea numérica, es distinta de, no lo sé, la edad o cualquier dato cuantitativo puro, duro, con el que se hagan operaciones matemáticas. Así que esa es una distinción importante. Existen datos numéricos que son números reales o enteros con los que podemos hacer distintos tipos de operaciones matemáticas. Existen datos de carácter, que también se llaman cadenas de texto o strings, que en el fondo son datos de texto, letras. Hay datos lógicos, que son valores booleanos que representan verdadero o falso, unos o ceros, y nos permiten establecer condiciones lógicas. Pueden ser muy útiles para programar y de hecho vamos a usar algo de eso. Centrémonos en los datos numéricos, porque aprender a usar R como calculadora es clave para aprender a hacer investigación cuantitativa en ciencia política. Podemos hacer operaciones matemáticas de distintos tipos como sumas, restas, multiplicación y división con ellos, esas son las básicas, pero también hay otras que son un poco más avanzadas como la raíz cuadrada, el logaritmo, la exponencial y los valores absolutos. También hay funciones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente. Este cuadro de resumen, que si ustedes abren el archivo HTML que yo siempre adjunto, voy a ver si puedo compartir también este archivo HTML para que ustedes lo puedan ver. Creo que puedo compartir dos pantallas a la vez, ¿no? Sí, ya. Fíjense en este archivo HTML, tiene distintos operadores y una descripción. Entonces, la suma, usamos el signo de suma. La resta, el signo de resta. Para la multiplicación es el asterisco, para la división es el slash. Para las potencias es este gorrito de aquí. La raíz cuadrada es SQRT, el logaritmo natural es log, la exponencial es exp, que es como elevado a Euler. El valor absoluto, abs, el seno sin, el coseno cos, y la tangente es tangente. Estas operaciones van a funcionar siempre cuando usemos datos numéricos. Esto es un chunk. En un chunk nosotros podemos escribir código. Es esencialmente un bloque de código y ustedes lo pueden hacer con control alt I, apretando todo junto. Si están en un computador Windows, control alt I. Si están en un Mac, creo que es CMD alt I también. Ahora, en estos bloques de código nosotros podemos ejecutar distintas acciones y si se fijan, yo también tengo texto en estos bloques de código, pero estos textos están antecedidos con un signo gato. Ese signo gato significa que es un comentario del código, pero no es código en sí. R lo va a reconocer como una anotación que yo hago, pero no como algo que tenga que correr el programa. Que si yo ejecuto este bloque de texto, lo que R va a hacer es darme los resultados del bloque de texto. ¿Ya? Que a todo esto, ¿qué es un bloque de texto? O sea, ¿qué es un bloque de código? En un bloque de código yo puedo realizar las distintas operaciones que quiero que el programa haga y son esenciales para ocupar R Markdown, que es este informe que yo hago en el que a ustedes les llegan los resultados. Para correr un código en R, yo aprieto control y enter al mismo tiempo, y eso va a correr una línea. Si se fijan, yo estoy en la línea 49, aquí, donde dice 2 más 3. Si yo pongo control enter, hay un destello verde a la izquierda de su pantalla. Ese destello verde indica que estoy ejecutando la línea de código 49. Ahora, fíjense a la izquierda de la pantalla porque yo ya no voy a apretar Control Enter, sino Control Shift Enter. ¿Notan la diferencia? Miren, Control Enter, Control Shift Enter.
Cuando yo escribo, o sea, cuando yo presiono en mi teclado Control Enter, se ejecuta solamente la línea sobre la que está el cursor. Si yo escribo, si yo presiono Control Shift Enter, se ejecuta todo el bloque de código. Esa es la diferencia entre una opción u otra. A veces yo voy a querer ejecutar solamente una línea de código. Por ejemplo, aquí 2 más 3 es 5. Pueden verlo aquí abajo. 2 más 3 es 5. Para la suma, para la resta, 5 menos 2 es 3. Para la multiplicación, me pongo aquí en la línea 55. 4 por 3 es 12. Para la división, 10 dividido en 5 es 2. Para la potencia, 2 elevado a 3 es 8. La raíz cuadrada de 25 es 5. El logaritmo natural de 10 es 2.3. La exponencial de Euler, 2.71. Euler elevado a 1 es 2.71. El valor absoluto de menos 10 es 10. El seno de pi medios es 1. El coseno de pi sería menos 1. Y la tangente de pi cuartos sería 1. Ahora, noten que estas distintas operaciones en la práctica ustedes no las van a usar siempre, pero es demasiado importante que las conozcan, porque a veces sí las van a tener que usar para hacer algo. Eh, en general, hay funciones y los paquetes tienen como funciones que hacen estos cálculos automáticamente. Nosotros solamente escribimos un poco, no necesitamos componer las reglas matemáticas desde cero. Pero es bueno saber hacer las cosas desde cero igual porque nos garantiza que tenemos cierto entendimiento del programa y de hacer cosas. Por eso cuando se enseña R, la idea es que ustedes sepan usarlo como calculadora y quisiera yo hacer algo que tenga que ver con la ciencia política para enseñar esto desde la ciencia política para que ustedes se den cuenta de que no es tan abstracto, que tiene una bajada práctica, por ejemplo, para analizar congresos. ¿Ya? Sí, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar que podemos usar las fórmulas matemáticas de R para hacer distintas cosas útiles. Partamos de la idea de que, así como puedo hacer distintas operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, también esto sigue las reglas de las prioridades de las matemáticas, el famoso papomudas, ¿no? Primero la paréntesis, después la potencia, la multiplicación y la división es de izquierda a derecha, la suma y la resta también de izquierda a derecha, no podemos establecer prioridades entre suma y resta, ni entre multiplicación y división, así que es como se lee eso, el papo mudas. Vamos, por ejemplo, ya aterrizando todo esto a la ciencia política, Renta Pera y Laxo, que no lo puse aquí, plantean en términos muy básicos y con muchos supuestos que el número ideal de representantes de una legislatura, es decir, pongamos por ejemplo el número ideal de diputados que vamos a tener en un congreso, para capturar de forma adecuada la diversidad de la población al momento de convertir los votos a escaños, es decir, si yo quiero tener una buena representación en el Congreso, teóricamente, según los supuestos de Renta Pera y Laxo, el número de representantes debería ser la raíz cuadrada, puse aquí, no es la raíz cuadrada, es la raíz tercia de la población. Supongamos que ustedes saben que la población de los siguientes países es en Estados Unidos 334 millones de personas, en Alemania 84 millones de personas, en Chile 19 millones, en Uruguay 3 millones y en Costa Rica 948.000 personas. ¿Cuál sería el tamaño estimado de la cámara baja que podría, acorde a la regla de Talle-Pera, es decir, la raíz tercia de la población, ser la más representativa para las poblaciones de estos países? Vamos a crear un chunk para calcularlo en la línea de abajo. Entonces, esto habría que crear un chunk, control alt I, y escribir la raíz tercia. Ahora, yo sé que puedo poner esto, SQRT, de Estados Unidos, por ejemplo, 334.687.000. Noten que cuando escribimos números muy grandes no ponemos puntos, ¿ya? Ni comas. Si ponemos puntos, R no lo va a entender, y si ponemos coma, R va a entender que es un decimal. Así que no ponemos ni puntos ni comas cuando escribimos, cuando trabajamos con números en R. Entonces, si yo ejecuto esto, me tira la raíz cuadrada, pero yo no quiero la raíz cuadrada, quiero la raíz tercia.
Para tener la raíz tercia, tendría que usar el exponente elevado a un tercio. Entonces, lo que estoy haciendo yo acá es tomando el número de la población, ¿ya? Y estoy elevando ese número a un tercio. Uy, estoy tomando ese número y lo estoy elevando a un tercio. Quiero que se vea bien. Ya. Ignoren eso, no se ve como quiero que se vea. ¿Qué significa elevar a un tercio? Si ustedes recuerdan, una raíz cuadrada es cualquier número elevado a un medio. Por tanto, una raíz tercia es cualquier número elevado a un tercio. Una raíz cuarta es cualquier número elevado a un cuarto. La raíz es el inverso de la potencia. Así que en este caso tendríamos que la raíz tercia de Estados Unidos serían 694 representantes. Ahora, nosotros sabemos que el número de representantes de cada cámara sería en Estados Unidos 435, en Alemania 736, en Chile 155, en Uruguay 99 y en Costa Rica 57. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es la diferencia entre el número real de representantes de cada país y el que sugiere la regla de Taguepera, deberíamos tomar esto y restarle el número que sugiere la regla de Taguepera. Y hay dos maneras de hacer esto. Lo primero que yo hice fue tomar el número de la población de cada país. Para poner un ejemplo, esta es la de Estados Unidos, esta de acá abajo es la Alemania, esta de aquí es la de Chile, esta de aquí es la de Uruguay, y esta de acá abajo sería la de Costa Rica. Entonces yo puedo calcular cuánto sería la raíz tercia de estas poblaciones y ver que para Estados Unidos el tamaño ideal de la Cámara de Representantes sería 694 representantes, ver que para Alemania serían 438, ver que para Chile 271, para Uruguay 153 y para Costa Rica 98. Y después yo puedo tomar el número de representantes de la Cámara Baja que efectivamente todos estos países tienen y restarle lo que sería ideal según Taguepera. Y así yo tendría la diferencia entre el número real de representantes de cada país y el que se sugiere para tener una población representativa. Para esto yo podría tomar los números. Tenemos que para Estados Unidos tienen 435 representantes y según la regla de Taguepera deberían tener 694. Y ver que a Estados Unidos le faltan 259 representantes para cumplir el criterio de Taguepera. A Alemania, por su parte, tiene 736 representantes y según la regla de Taguepera debería tener 438 y calcular con control enter que tiene 298 diputados de sobra. Le sobran 298 diputados según la regla de Taguepera. Puedo tomar Chile, que tiene 155 representantes, y restarle el número sugerido por la regla de la raíz cúbica de Taguepera, y faltarían 116 representantes para alcanzar los criterios del famoso politólogo. Puedo tomar Uruguay, tiene 99 representantes, y restarle los 153 que sugiere la regla de Taguepera, y faltarían 54 representantes para de esta manera cumplir los criterios. Y para Costa Rica, tiene 57 representantes, le resto los 99 que sugiere la regla de Taguepera y faltarían 42. Entonces, lo que tenemos aquí es que a Estados Unidos le faltan 259 representantes para alcanzar el número
el tamaño de la cámara ideal según la regla de la raíz cúbica de Taguepera, que a Chile le faltan 116, que a Uruguay 54, que a Costa Rica 42. Y Alemania es un caso excepcional porque tiene 298 representantes más de lo que sugiere la regla de la raíz cúbica. Entonces lo que hicimos aquí fue, primero, calcular la potencia, ¿ya? Es decir, primero sacamos la raíz cúbica de la población y después restamos el resultado de los representantes con la raíz cúbica de la población. Y si se fijan, estas dos operaciones que yo hice separado las puedo hacer en una. Aquí lo que hice fue partir del número de representantes reales que tiene cada uno de estos países, Estados Unidos, Alemania, Chile, Uruguay y Costa Rica, y restarle la raíz tercia de la población. Como R reconoce las propiedades de la matemática, lo que va a hacer es primero hacer la potencia, calcular la raíz tercia de la población y después va a restar ese resultado al número de representantes totales. Primero la potencia, después la resta. Si yo ejecuto esto, me queda que en efecto en Estados Unidos faltan 259 representantes, en Alemania 297.1 sobran, en Chile faltarían 116, en Uruguay 54 y en Costa Rica 41. Ahora, es posible que yo quiera redondear estos resultados. Cuando yo hice este cálculo, de hecho, los redondeé. Para redondear, sencillamente tomamos la función round, que tiene dos argumentos. Sería algo así, round x e y. Son dos argumentos. El primer argumento es la operación matemática que yo voy a redondear y la segunda es si voy a redondear a la décima, un 1, a la centésima, un 2, a la milésima, un 3 y si quiero redondear a la parte entera, un 0. Lo que hice aquí fue redondear a la parte entera los distintos resultados para que me diera cuántos diputados faltan, porque yo no puedo decir que faltan 41.2 diputados. Redondeando, tenemos que en Estados Unidos faltarían 259 representantes, en Alemania sobran 297, en Chile faltan 116, en Uruguay faltan 54 y en Costa Rica faltan 41. Esos serían los resultados y como pueden ver, usar R como calculadora es muy útil. Ahora, esto no se ve como yo pensaba que se iba a ver. Ahora sí. R como calculadora es muy útil y nos permite calcular la raíz cúbica, pero también nos permite calcular fórmulas más complejas. Uno de los temas que se está discutiendo mucho en la convención, bueno, ya no es la convención, en la Comisión de Expertos de Chile, es el número efectivo de partidos. Uno de los problemas que tiene Chile es que tiene demasiados partidos y lo que se discute ahora es que eso afecta la gobernabilidad. Están viendo la manera de reducir el número efectivo de partidos. Así que creo que es un ejercicio interesante ver, de hecho, cuál es el número de partidos que tenemos. El número efectivo de partidos es una fórmula que Laxo y Taguepera realizan para ver cuál es, considerando los partidos que tienen la votación y representación en el Congreso, el número de partidos relevantes de un sistema político. En esta fórmula, tomamos que el número de partidos efectivo es igual a 1 partido por la sumatoria de la proporción de votos que recibe cada partido al cuadrado. Puede ser un poco difícil de entender la fórmula, pero parte de saber qué es lo que dicen las fórmulas es estudiar ciencia política desde un criterio cuantitativo. En el fondo lo que hacemos es ver la proporción de votos que recibe cada partido en el Congreso. Por ejemplo, si el Partido Comunista tiene 8% de los votos, la proporción es 8 partido en 100, sería 0.08, y eso yo lo elevo al cuadrado. Y ese mismo ejercicio lo hago para todos los partidos, y eso lo sumo. Después divido 1 en eso. En el caso de Chile, los partidos tienen el siguiente número de representantes en la Cámara. Renovación Nacional tiene 25, la UDI 23, el Partido Republicano tiene 15, el Partido Socialista 13, el Partido Comunista tiene 12, Convergencia Social 10, la Democracia Cristiana tiene 9, el Partido por la Democracia tiene 9, el Partido de la Gente y Revolución Democrática tienen 7, Evópoli tiene 5, Liberales y Radicales tienen 4,
Partido Comunes, Partido Humanista e Independientes de Apruebo Dignidad, 3 escaños cada uno. La Federación Regionalista Verde Social tiene 2 y el Partido Ecologista Verde de Chile tiene 2. Estos son datos de 2022, han habido algunos cuantos cambios porque hay parlamentarios que han renunciado, se creó demócratas que tienen representación parlamentaria, pero quedémonos con eso de momento. Sabiendo que el número total de representantes de la Cámara es 155, tengo que calcular la proporción, porque el número efectivo de partidos funciona con la proporción. Y cuando uno está aprendiendo R, lo que hace es tomar este número y dividirlo en 155. Entonces, para RN tomamos 25 y lo dividimos en 155. Para la UDI tomamos los 23 representantes y lo dividimos en 155. Y hacemos lo mismo para todos los partidos y como pueden ver, yo voy desde la línea 204 hasta la línea 256, son 50 líneas de código solamente tomando los representantes de cada partido y dividiéndolo en 155 para tener el total. Y todo esto yo lo tuve que escribir a mano y es una locura, es mucho para escribir a mano. Hacer eso todo el tiempo es ineficiente. Más encima, imagínense si yo tuviera que redondear esto, tendría que ponerle round a todo. Así que debe haber una manera más fácil de hacerlo. Esto es muy lento, es ineficiente, agota, da paso a errores. Lo bueno es que existe una manera más fácil de hacer esta operación, porque si se fijan es la misma operación. Tomo el número de representantes, sin importar el partido, y lo divido por 155. Esta manera más fácil de hacerlo requiere que aprendamos a trabajar con vectores. En términos básicos, hay que notar que estamos trabajando con información de dos tipos. Por un lado, partido político y por otro lado, número de representantes. Un partido político no es un número, no podemos hacer un promedio UDI-RN, Partido Republicano, no podemos sumar UDI-RN, porque son variables categóricas, son nombres, datos de texto. En cambio, el número de representantes sí es un número. Podemos realizar operaciones matemáticas con el número de representantes. Yo puedo sumar los escaños de la UDI, RN y el Partido Republicano. Lo que no puedo hacer es tomar los nombres y sumarlos. Existe otro elemento importante que tenemos que mencionar. Cuando hablamos de partidos, solo hablamos de partidos. Es decir, si yo empiezo a decirles nombres de partidos, les voy a decir Renovación Nacional, la UDI, Convergencia Social, Democracia Cristiana. No voy a mencionar, así como qué partidos políticos de Chile hay, no les voy a responder la UDI, la Democracia Cristiana, 401, 203. No voy a mezclar el nombre de los partidos con números. Les voy a responder solo el nombre de los partidos. Es decir, son datos de un mismo tipo. Por otro lado, cuando hablamos del número de representantes, si ustedes me preguntan cuántos representantes tiene la UDI, yo les voy a responder 45, no les voy a responder perro. Así que cuando hablamos de esto, solo hablamos de los datos a los que nos estamos refiriendo y no involucramos datos de otro tipo. Las categorías son excluyentes unas de otras. Y por último, al hablar de partidos, hablamos de varios partidos, no de uno solo. Si me preguntan por los partidos de la Cámara, les voy a decir un listado con todos los partidos que hay. Y lo mismo sucede con el número de representantes. Así que si juntamos todos estos elementos, vamos a tener que un vector es una estructura de datos que contiene varios elementos de un mismo tipo. Si tengo un vector categórico, todos los elementos de ese vector van a ser datos cualitativos de texto. Si tengo un vector numérico, todos los elementos de ese vector van a ser números. Así, un vector es una estructura de datos en R que almacena elementos de un mismo tipo de datos. ¿Cómo creamos un vector? Vamos a ir de lo más fácil a lo más complejo. Podemos utilizar la función C, que significa combinar o concatenar. Siempre que utilicemos una función hay que usar paréntesis. Por ejemplo, si yo quiero crear un vector con los números 1, 2, 3 y 4, tengo que escribir primero el nombre del vector, vector números. Después el operador para crear objetos, que es esta flechita. También pueden usar el signo igual. Y luego utilizo la función para crear vectores. Esta función C sirve para combinar elementos. Cuando yo combino elementos de un mismo tipo, se forma un vector.
Acá está C, el paréntesis, y dentro del paréntesis, eso es muy importante, si hacen algo fuera del paréntesis no va a funcionar. 1, mi primer elemento, una coma. 2, mi segundo elemento, una coma. 3, mi tercer elemento, una coma. Y 4, mi cuarto elemento. Los elementos siempre los voy a separar por comas. Entonces yo, control, enter, creo mi vector. Aquí está, vector números. Es un vector de tipo numérico que va del 1 al 4, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4. Si yo ejecuto vector números en la memoria de R, me va a arrojar mi resultado, 1, 2, 3, 4, todos los elementos que yo guardé en el vector. Y también puedo crear un vector con nombres. Por ejemplo, mi vector nombres, nombre del objeto que voy a crear, el operador de asignación, la función C1 entre comillas, porque es un dato de texto. Siempre que hacemos datos de texto tienen que ir entre comillas, una coma, 2, una coma, 3, una coma y 4. Porque son elementos distintos. Si yo no pusiera estas comas, R lo tomaría como un mismo elemento. Guardé el vector nombres, es un vector de tipo carácter de 4 elementos que son 1, 2, 3 y 4. Si yo le digo a R que traiga a la memoria el vector nombres, va a devolverme todos los elementos que yo guardé en el vector nombres. ¿A dónde quiero ir con esta vuelta? Si un vector son una estructura de datos de un mismo tipo, y mis partidos políticos son datos de tipo de texto y son el mismo tipo de datos, yo puedo crear un vector que contenga información de todos los partidos. Así que creo un vector partidos, voy a borrar aquí. Creo un vector partidos, el operador de creación de objetos, la función de combinación, y voy enumerando mis partidos uno por uno. Primero, Renovación Nacional. La coma para separarlo de otro elemento. Este elemento, Unión Demócrata Independiente. La coma y mi tercer elemento, que sería el Partido Republicano. Y así sucesivamente hasta tener todos los partidos de la Cámara. Y ahí se guardó mi vector partidos. Es un vector de tipo carácter, pues sus datos, si se fijan, son nombres. Tiene 18 elementos porque son 18 partidos y me da una descripción de las primeras observaciones que tiene este vector. Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, no alcanzan a salir todos. Y segundo, creo un vector n diputados, que es el número de diputados que tiene cada uno de estos partidos. La UDI tiene 25, Renovación Nacional tiene 23, el Partido Republicano tiene 15. El Partido Socialista tiene 13, el Comunista 12 y así sucesivamente, hasta cubrir todos. Yo ejecuto también este comando, esta línea de código, y tengo que el número de partidos, el número de representantes por partido también son 18. ¿Por qué es 18? Porque tengo 18 partidos. Así tenemos un vector partidos de tipo carácter y tenemos un vector número de diputados de tipo numérico. Si yo no supiera de qué tipo son estos vectores, porque eso a veces puede pasar, utilizamos la función class. La función class y dentro del paréntesis el nombre del vector del que queremos saber el tipo. En este caso, el vector partidos son datos de tipo carácter y el vector n diputados son datos de tipo numérico. Si quiero saber cuántos elementos tienen nuestros vectores, usamos la función length de longitud. Por ejemplo, longitud partidos es 18 porque hay 18 partidos. Y así se hace para el vector que ustedes quieran saber la clase y longitud. Entonces tenemos 18 elementos diferentes en el vector partido, lo que significa que en la cámara existen 18 partidos con representación. Supongamos que quiero agregar a esto el periodo legislativo que va de 2022 a 2026. Aquí tenemos un problema porque fíjense que si yo escribo así sin más 2022-2026, R va a interpretar este vector como una resta. Por tanto, si yo ejecuto esto, me va a dar -4. Y yo no quiero eso. El periodo legislativo no es un número, no es un dato numérico, sino una categoría. ¿Ya? Así que para escribirlo, tenía que ir entre comillas. ¿Ven la diferencia? Si yo pongo 2022 menos 2026 acá en la barra, en la línea 356, 5 millas, el resultado va a ser -4. Si yo en la 362 escribo
222-226 con comillas me va a tirar como si fuera un texto, que es lo que yo quiero. Así que si queremos guardar un vector que contenga el año legislativo de cada partido, si yo quiero decir Renovación Nacional tiene 25 diputados en el periodo legislativo de 2022 a 2026, tengo que escribir el periodo legislativo el mismo número de veces que tenemos cada partido y cada número de representantes. Así que escribo esto 18 veces. Pero escribir esto, el mismo dato, 18 veces, puede ser una pérdida de tiempo. Debe haber alguna manera más fácil de escribir el mismo dato 18 veces, alguna manera de repetirlo 18 veces. Y tenemos esta opción. Es la función rep de repetición que usamos para indicarle a R que repita un mismo dato n veces. Entonces yo puedo poner periodo, crear un vector periodo que sea una repetición de 2022-2026 18 veces. Esto lo hago con rep, entre comillas, recuerden, entre comillas, porque es un periodo legislativo, es una categoría, no es una resta, y 18, que es el número de veces que lo voy a repetir, y aquí está, periodo. CHR es un dato de tipo carácter, 18 elementos. Tiene que notarse que ahora tenemos tres datos muy interesantes. Por un lado, el periodo, por otro, el partido, por último, el número de representantes. Ahora volvamos a nuestro problema original, que es calcular el número efectivo de partidos para la legislatura. Originalmente, para calcular la proporción, habíamos tomado el número de representantes de cada partido y lo habíamos dividido en 155. Esto nos dio por resultado, con este texto larguísimo, lo de aquí. Y ahora, si yo quisiera trabajar con esto, tendría que crear un vector proporción que escribiera de nuevo todo esto. Hay una manera de hacerlo que es más sencilla ahora que tenemos nuestro número de diputados, nuestro partido, nuestro periodo. Y quiero que se fijan, para esto voy a volver a crear el vector números, que es concatenación, primer elemento, segundo, tercero y cuarto. Quiero que se fijen que si yo tomo el vector números y le sumo 10, lo que voy a tener es que por un lado está mi estructura original vector números 1, 2, 3 y 4, y por el otro lado vector números más 10, 11, 12, 13, 14. Si yo le sumo 10 a un vector de tipo numérico, lo que R hace es sumarle 10 a cada elemento del vector. El vector tenía 4 elementos y a cada uno de esos elementos le sumó 10 unidades. Si yo, en vez de ponerle más 10, le pusiera menos 10, restaría 10 unidades. Si yo multiplicara por 10, multiplicaría por 10 en cada uno de los elementos del vector. Esto significa que podemos calcular la proporción de escaños de la Cámara de Representantes usando vectores. Sencillamente tomamos el vector con el número de diputados de cada partido, n partidos, y lo dividimos en el total de la legislatura, que es 155. Pero antes vamos a confirmar que hemos registrado todas las observaciones posibles. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si efectivamente el número de partidos contiene la cantidad de representantes de cada uno de los partidos, lo lógico es que si yo sume esa cantidad para todos los partidos que hay, tenga el total de la legislatura. Y para esto yo puedo tomar 25 más 23 más 15 más 13 y hacerlo uno por uno, pero es más fácil usar la función sum. La función sum es una sumatoria, lo que hace es sumar todos los elementos de un vector. Entonces, si yo sumo el número de representantes de cada partido, voy a tener 155 diputados. Así que ahora hemos confirmado que nuestro vector número de diputados contiene efectivamente todos los diputados de la Cámara. Lo que haremos ahora será crear un vector proporción de escaños, que lo que va a hacer es tomar el número de diputados de cada uno de los partidos de la Cámara y dividirlo en 155. Porque así voy a obtener la proporción de asientos que ocupan de la legislatura en relación al total de la legislatura. En este caso, tenemos que Renovación Nacional tiene 0.16129 y en general no trabajamos con decimales tan grandes, queremos redondearlo a 2, que es redondear a la centésima.
que es la manera en que normalmente se presenta esta información. Por lo general, yo siempre veo que en las tablas trabajamos con 2 decimales o 3. Así que lo que vamos a hacer es sobreescribir este vector para que en vez de salir tantos decimales, salgan solo 2. Para esto, ocupamos el mismo nombre como lo guardamos. No siempre vamos a querer sobreescribir información. Esta vez sí vamos a hacerlo. Ocupamos el mismo nombre con el que guardamos anteriormente el vector. Si se fijan, el nombre de la línea 481, proporción escaños, es la misma que el nombre de la línea 473, proporción escaños. Y lo que voy a hacer es redondear proporción escaños. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque ya lo guardé una vez. Ahora R va a trabajar sobre esto. Va a trabajar sobre esta información para escribirse de nuevo. Y vamos a redondear a 2. O sea, R está trabajando en pasos. Primer paso, crea un vector proporción escaños, tomando el número de diputados y dividiéndolo en 155. Y el segundo paso, al mismo vector proporción escaños, lo va a redondear a 2. Y si se fijan acá, en proporción escaños se sobreescribió. Y ahora en vez de ser 0.161.29.032 es 0.16, que es la proporción de escaños que tiene Renovación Nacional, la proporción de asientos que ocupa en la Cámara, es decir, 16%, es lo mismo, es otra manera de entender la información. Y ahora que tenemos la proporción de escaños, tenemos todo lo necesario para calcular el número efectivo de partidos de esta legislatura. Recordemos que el número efectivo de partidos es 1 partido en la sumatoria de la proporción de escaños al cuadrado. Así que para hacer esto, necesitaríamos primero la sumatoria de la proporción de escaños. Ya, la sumatoria de la proporción de escaños es 1.01, eso tiene sentido porque generalmente la sumatoria de la proporción tiene que ser 1 o muy parecido a 1. Aquí hay errores de redondeo. Ya como yo lo redondeé a 2, esos errores de redondeo hacen que me dé 1.01. Si no lo hubiésemos redondeado, hubiese dado 1 exacto. Eso es lo primero. Pero no queremos solo eso, queremos que esta sumatoria esté al cuadrado. Y no queremos solo que la sumatoria esté al cuadrado, queremos que sea 1 partido en la sumatoria de la proporción de escaños al cuadrado. Entonces, efectuando esto, tenemos que el número efectivo de partidos de la legislatura periodo 2022 a 2026 es 11.14. Si todo esto salió bien, entonces tenemos un número muy alto comparado con la historia electoral del país. Y lo que hice yo fue tomar esta misma operación que hicimos y hacerla para todas las legislaturas desde 1990 hasta 1994. Esto es un gráfico que también está hecho en R, y lo que podemos ver es que el número de partidos efectivamente ha tendido a ir al aumento hasta que vean acá en el cambio del sistema electoral se empieza a disparar, aumenta la fragmentación a niveles que no hemos visto antes. Y hay otra manera de ver esta información. De hecho, esto yo no lo calculé a partir de vectores, sino de base de datos, por lo que es importante saber qué es una base de datos. En las próximas sesiones me gustaría que intentáramos calcular esto para todos los periodos legislativos. Tengo una base de datos para que lo podamos hacer. De momento vamos a cerrar con una aproximación sobre qué es un data frame. Un data frame es una estructura de filas y columnas donde cada columna puede contener datos de diferentes tipos. Ahora, eso sí, si bien las columnas pueden ser datos de diferentes tipos, una sola columna siempre tiene datos de un mismo tipo. ¿A qué me refiero con esto? Que una base de datos puede tener 3 variables, no sé, un nombre, edad, género. Aquí nombre y edad y género son variables distintas. Nombre es una variable de carácter, género es una variable de carácter y edad es una variable numérica. Son datos de distintos tipos en las columnas. Cada columna puede tener datos de distinto tipo. Ahora, si yo tomo una columna en específico, nombre, todos los datos de esa columna, todos los datos de la columna nombre son nombres, son todos datos de carácter. Todos los datos de la columna edad son números. Y así sucesivamente.
En un data frame, cada columna es una variable y cada fila una observación, al menos en la estructura de bases de datos que vamos a manejar nosotros, que se llama tidy. Podemos crear un data frame con la función data.frame. Para esto vamos a agrupar todos nuestros vectores. Para calcular el número efectivo de partidos hemos usado partidos, periodo, número de diputados y proporción de escaños. Una base de datos con estas variables se crearía de la siguiente forma. Fíjense en la línea 508 de código, yo creo la base NEP, número efectivo de partidos, el operador de asignación, la función en cuestión data.frame y mis vectores. Primer vector partidos, coma. Segundo vector periodo, coma. Tercer vector número de diputados, coma. Y mi último vector proporción de escaños y ejecuto. Y se me crea una base de datos acá donde dice data con 18 observaciones de 4 variables. En la sesión anterior, que fue hace muchísimo tiempo, esa sí fue presencial, me preguntaron por qué para crear la base de datos los nombres que yo estoy escribiendo no usan comillas, y la razón es que lo que tenemos aquí no son datos de texto, son vectores, están almacenados previamente y contienen cierto tipo de información que nosotros ya le dijimos al programa. R reconoce estos vectores porque tienen el nombre con el que los creamos. Supongamos que yo escribo partidos con comillas. Esto significa que estamos creando un dato que se llama partidos y R va a entender ese como un dato de texto único. Y eso es información muy distinta a que yo haya creado un vector con el nombre partidos. Fíjense que partidos sin comilla contiene toda esta información, porque yo anteriormente creé un vector del nombre partidos con toda esta información. Es muy distinto a partidos con comillas. Ahora bien, cada dato contenido en el vector partidos es un dato de texto que sí tiene comillas. Esa es la diferencia. Nuestra base se vería así. Fíjense en la línea 528 del código. Botándola tengo mis partidos, son distintos, el periodo legislativo que es el mismo para cada uno, el número de diputados y la proporción de escaños que ocupan en la Cámara. También puedo ver esto en una ventana aparte con la función view. Entonces yo escribo view con B mayúscula y mi nombre en mi base de datos y se me crea una ventana aparte que contiene la información. Ahora yo voy a cerrar esto y les voy a mostrar que si ustedes hacen clic aquí en el nombre de su base de datos almacenada en el environment, también se le abre la ventana, porque R está ejecutando el mismo código. Es un atajo. Por último, así como creamos una base de datos a partir de vectores, podemos extraer vectores desde una base de datos para considerarlos individualmente. En la base de datos tenemos todos estos vectores juntos en una misma estructura de datos que es la base. Pero quizás yo quiera trabajar con alguno de estos datos aparte como vector. Para hacer esto, necesito extraer el vector de la base, y para esto se usa la sintaxis, el operador del signo del dólar, este de aquí. Este es el operador clave que usamos. Si queremos extraer el vector que contiene la información de la altura de las personas, podemos utilizar la sintaxis base, signo peso y vector. La sintaxis base, signo peso vector, significa extrae el vector de la base. Supongamos que yo no conozco los partidos de mi base y quiero extraer esta información para tener la parte. Tendríamos que indicarle a R, extrae el vector partidos de la base NEP. Y en la sintaxis correcta esto sería NEP, la base NEP, el signo dólar, partidos. Esto significa extrae el vector partido de la base NEP o de la base NEP toma el vector partidos. El operador del dólar es clave porque nos permite acceder a variables de una base de datos. Entonces, fíjense en la línea 542, dice net dólar partidos. Si yo ejecuto esto, me aparecen todos los partidos. Si quiero calcular el promedio de representantes que tienen los partidos, podría hacerlo de la siguiente manera. Podría hacer la sumatoria del número de diputados del partido y dividir eso por el número de diputados. Y me daría 8.6.
Así que usando como ejemplo la operación anterior, deberíamos calcular la proporción de escaños. Para calcular una proporción, un promedio, tendríamos que poner primero la suma de todas las observaciones que me interesan. Tomo la base NEP, el signo dólar, y extraigo la variable que me interesa, que es la proporción de escaños. Y eso habría que dividirlo por el número total de escaños, que sería NEP partido en la proporción de escaños. Y tengo que el promedio de proporción de escaños sería de 5%. Y eso es lo que veremos por hoy. La próxima sesión vamos a trabajar en específico bases de datos. Yo no sé si alcancemos a repasar esto por temas de tiempo. Vamos a tener que ver la manera de hacerlo más rápido para contestar dudas presenciales. Espero que podamos trabajar de manera presencial. Muchas gracias por la paciencia y por tanto, perdón por tan poco. Espero que esto sea útil. Muchas gracias y nos estamos viendo en próximas sesiones.